Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, en la carrera de Ingeniería Sistemas Computacionales, del grupo 6 ISC12, en la materia de Administración de Base de Datos. Los integrantes para este equipo son Álvarez Elisa Raras Fernando, un servidor Bautista Sánchez Víctor Manuel, de la Cruz Melo Giovanna y por último tenemos a Rosales Rodríguez Kelly Ashanti. Los temas que se explicarán serán de la actividad 4 de 20 y empezamos a continuación. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre lo que es nuestro diagrama entidad-relación a grandes rasgos. Podemos saber lo que es los diagramas R pueden relacionarse con diagramas de estructura de datos. En este caso es un diagrama ER extendido, donde las relaciones de algunos elementos de las entidades pueden obtener un diferente lugar, como puede ser en los diagramas de flujo o en los diagramas de base de datos. Para esto necesitaremos obtener primero lo que son las entidades, los tipos de datos y el tipo de relación que hacen con cada uno, y se obtendrá una diferente cardinalidad que se muestra en el siguiente ejemplo. Como primera entidad tenemos lo que es nuestra entidad ciudad, que conlleva lo que es una ID ciudad. Otra entidad que tenemos también es la de estado, otra entidad es municipio, asenta, zona y tipo de asenta. Estas serían nuestras entidades que se utilizaron para nuestro diagrama entidad-relación. El primer atributo que tenemos en nuestra entidad, en nuestro atributo, ciudad, sería lo que es el ID ciudad, nombre, y el ID estado para lo que es la entidad ciudad. Para nuestra entidad estado sería el atributo que es ID estado, nombre. Para nuestra entidad municipio viene siendo lo que es, para nuestra entidad municipio, es nuestra entidad ID municipio, nombre y ID estado. Para nuestra entidad asenta tenemos 5 atributos, que viene siendo lo que es ID estado, nombre, ID tipo, ID municipio y ID zona. Para nuestra entidad tipo asenta viene siendo el atributo ID tipo y tipo. Para nuestra entidad zona nada más tenemos dos atributos, que viene siendo ID zona y lo que es el atributo zona. Eso vendría siendo lo que es nuestro diagrama entidad-relación. Para nuestro modelo entidad-relación extendido básicamente tenemos lo que es el mismo modelo, como podemos denotarlo. Únicamente lo que cambia son las cardinalidades que tenemos para nuestras entidades. Como podemos ver, la entidad ciudad tiene una cardinalidad de n-1 con lo que es estado. El estado tiene una cardinalidad con lo que es municipio de 0 a n y de n a m. Eso sería básicamente lo que son nuestras cardinalidades. En la entidad asenta tenemos lo que es una cardinalidad de 1 a 1, ya sea de asenta a tipo de asenta y viceversa, de tipo de asenta a asenta. De lo que es ciudad a zona tenemos lo que es de n a m y de n a 1. Bueno, yo voy a explicar lo que es cómo se normalizó la base de datos. Para poderla normalizar, lo que realizamos fue en Excel, en las tablas que creamos en Excel, separarlas normalizadamente, es decir, que por cada atributo que separamos, que fuéramos a necesitar, lo volvimos una
una tabla para poder detallar cada uno de las componentes que tiene cada una de ellas. Muy bien, comenzamos con la de estado, con nuestra tabla de estado. Nuestra tabla de estado tiene como su llave principal estos que son los números del 1 al 32, que son todos los estados de la República Mexicana. Aquí aparece como el número 1 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Distrito Federal o CDMX, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Todos estos nombres están acomodados por orden alfabético, por lo cual pues así se determina el número de estado que es decir, su ID, el cual es nuestra llave principal, que son estos números del 1 al 32. Muy bien, enseguida nuestra siguiente tabla es oficina. Muy bien, nuestras oficinas son las siguientes. Nuestros ID son estas de dos, son nuestras llaves principales y lo igual conocida como nuestro ID, o sea que nada más lo tienen son claves únicas y están acomodadas del siguiente modo y estos números de ID estado son en los estados en los que se conecta, es decir que como lo habíamos visto aquí es Aguascalientes en la tabla de estado es Aguascalientes. Entonces estas oficinas que se encuentran aquí son todas pertenecientes al estado de Aguascalientes y las demás, todas estas son de Baja California y así es como se van separando, van detallándose todos los datos de la base para poderla normalizar con todos lo que lo contiene. Muy bien, enseguida nos vamos a nuestra siguiente tabla, que es ciudad. Nuestra ciudad, esta tabla de ciudad tiene como llave principal su ID ciudad, la cual igual son números del 1 al, esos son demasiados, del 1 al 649, que son todas las ciudades que hay, y aparecen el nombre de las ciudades y a los estados que pertenecen. Aquí aparecen todos los estados a los que pertenecen esas ciudades. Todas y cada una de ellas. Muy bien, entonces vamos a la siguiente, que es clave. Nuestra clave tiene como llave principal ID clave y está conectada con nuestra ID ciudad. Muy bien, esta es nuestra llave foránea en la cual se conecta y nuestra ID clave pues son todos estos números que aparecen aquí. Igual son claves únicas, esas sí se pueden llegar a repetir las claves, pero dependiendo en las ciudades en las cuales pertenecen. Estas igual son varias, como se muestra aquí, dependiendo las ciudades, ya que es con la que se conecta. Entonces dependiendo de las ciudades es con la que se van a mostrar. Muy bien, vamos a nuestra siguiente tabla, que es municipio. En nuestra tabla de municipio, nuestra llave principal es nuestro ID, que igual son números del 1 al 2458, que son todos los municipios que hay en la República Mexicana, y también pues cada uno pertenece a un estado. Entonces tiene como nuestro llave foránea el ID de nuestro municipio. Por ejemplo, Aguascalientes es del estado 1, que es el nombre de un municipio. San Francisco del Romo igual de Aguascalientes. Aquí Mexicali de Baja California, Tijuana de Baja California. Entonces pues cada uno, así como se muestra, están explicados explícitamente a dónde pertenecen. El siguiente es C municipio. Muy bien, aquí nos aparece nuestro ID, que es igual números del 1 al 1325, y estos cada uno se conecta a un número de municipio. Estos también pueden llegar a repetirse después dependiendo de nuestra llave de aquí. Muy bien, la siguiente es zona. Nuestra zona
tiene tres tipos, que es urbano, rural y semiurbano. Dependiendo del tipo de zona, es el que va a pertenecer a la ciudad. O sea que cada zona puede tener ese tipo de ciudad. Puede ser urbana, rural y también se explica. El CP es nuestro código postal. Aquí nos aparecen los códigos postales, que son los siguientes. Y cada que son nuestra llave principal es ID postal y son todas estas tipos de ID de código postal que llega a ver y son 1325 de igual manera. Enseguida nos vamos al siguiente, que es tipo asenta, y en esta nuestra llave principal es ID tipo, o sea, esto sí es una colonia, fraccionamiento, condominio, barrio, unidad habitacional, zona comercial, rancho, ranchería, equipamiento, parque industrial, gran usuario, granja, ejido, poblado comunal, congregación, pueblo, zona federal, paraje, zona industrial, aeropuerto, hacienda, estación, residencia, conjunto habitacional, y serían estos 4 tipos de asentamiento. Enseguida nos vamos al siguiente, que es asenta, que es nuestra entidad más grande, que en el cual aparece en el tipo de asentamiento, que es nuestra llave principal es el número 1, la zona es zona centro, la colonia, el ID tipo es una colonia y el ID municipio es el número 1. Nuestro municipio número 1 es el de Aguascalientes, es decir, que todo esto pertenece a Aguascalientes. Y aquí la siguiente, Ramón Romo Franco, que es nuestra ID 2, es un fraccionamiento y de nuestro municipio número 2. El municipio número 2 es el de San Francisco de los Romo y pertenece al estado 1, el cual es Aguascalientes. Y así fue como se normalizó nuestra base de datos. Utilizamos nuestras hojas de Excel para poder mostrarlo. En este fueron 2458 datos que se registraron sobre asentamientos, que se registraron con todos estos datos que tenemos aquí, y cada uno pues va conectado a según los datos que se requirieron, que nos proporcionó el profesor. Muy bien, esto sería todo por la información de la normalización de nuestra base de datos. Bueno, buenas tardes, profesor. Yo soy el alumno Álvarez El Serranas Fernando, que en este caso les voy a presentar lo que sería el diccionario de datos. Aquí, como podemos ver, nosotros nos guiamos con lo que sería el modelo de la asenta, que en este caso, por ejemplo, teníamos lo que sería el estado, ciudad, municipio, zona, asenta y tipo asenta. Aquí en la parte de arriba le pusimos lo que son las características, que en este caso tenemos lo que es el nombre de la entidad, nombre del atributo, tipo de datos que acepte el atributo. O sea, tipo de datos que acepte el atributo, pues es obviamente int, varchar, si son números enteros, si son números, si son palabras, o palabras y letras. El tamaño de caracteres, pues obviamente es el tamaño que va a tener el carácter que se va a ingresar. En este caso, si por ejemplo se tiene un ID estado, que es un entero, pues obviamente se lo va a aceptar 5 dígitos como máximo. O si no, pues obviamente va a marcar un error. En características especiales del atributo, pues obviamente tenemos lo que es la primary cake, unique cake, foreign cake, etcétera. En este caso, por ejemplo, la primera, que sería una primary cake, recordemos que todo lo que tiene un ID es una llave primaria. Y en descripción del atributo, pues obviamente sería lo que es, qué significa, qué es eso del ID estado. Que en este caso, por ejemplo, sería la llave primaria e identificador del estado. En relación con entidades, ¿con cuál está ligado? Como podemos ver aquí, pues está ligado con la que es la ciudad del municipio. En la parte de abajo igual tenemos lo que es la ciudad, el número entero, el tamaño de caracteres, y tenemos lo que serían las características principales de atributo, como en este caso serían las primary cakes, el nombre del estado, llave primaria, identificador de la ciudad. El siguiente, que sería municipio, tenemos lo que sería el ID municipio, que es un entero de 5 y una primary key, una llave de identificador del municipio, y este está ligado con la entidad de asenta. Luego tenemos lo que sería el nombre, que vamos a ver también sería un varchar, este es de 20. Este no tiene
una característica especial de atributo. Y pues en descripción pues nada más sería que es el nombre del municipio. De igual forma con las demás, como por ejemplo tenemos el ID zona. Aquí por ejemplo le podemos poner como un ejemplo de cuántos están ligados. Tenemos aquí lo que sería Asenta, que tenemos el ID Asenta, ID tipo, ID zona. Estas son unas foreign cakes, a excepción de la primera que sería ID Asenta, que es un entero de 5 y es una primary cake. Esta es la llave de identificador. Pero tenemos lo que sería el ID tipo, que el tipo ya está creado, entonces obviamente esto sería una foreign cake. Luego tendríamos lo que sería en la parte de abajo el ID municipio, también es una llave foránea, al igual que ID zona, que también es una llave foránea un identificador del municipio. Entonces ¿cómo se llama? La entidad de asenta es la que está ligada con más llaves foráneas, y el tipo asenta, que en este caso pues, obviamente no tiene ninguna llave foránea, esta es una llave única, que es el ID tipo, el entero, el 5, la primary cake y listo. Luego tenemos lo que sería el tipo, que es un varchar de 20, que no tiene una característica por así decirlo, y nada más sería un tipo de asentamiento. Pasaremos con lo que sería el modelo relacional, que en este caso tenemos lo mismo, que es ciudad, estado, municipio, asenta, tipo asenta y zona. En este caso pues obviamente la ciudad, aquí como ponemos las foreign cakes, se está ligadas con una línea para que se pueda ver que pues, obviamente están conjuntas. Como podemos ver aquí, la foreign key de ID estado está ligada con el ID estado de la primary key, al igual que esta está ligada con la foreign key del municipio. Es una llave foreign igual. De igual forma el municipio tiene un ID municipio que está ligado con la foreign key de asenta. Al igual que ID zona, aquí podemos ver que aquí tenemos otra línea. ID zona está ligada con la principal de zona. Y ya por último la ID tipo, que sería esta de aquí, que está ligado con la primary key de tipo asenta. Aquí como podemos ver, pues obviamente estas son las características de cada cosa. Por ejemplo, en ciudad se enumera, se ponen los nombres y se pone el ID estado. ¿Cómo lo identificamos? El estado lo mismo, el municipio lo mismo. Aquí se pone lo mismo obviamente porque están ligados, se repite. En zona, pues obviamente aquí nada más se puso el ID zona, pues el 1, 2 y 3, y si es urbano, rural o suburbano. Entonces aquí tenemos lo que sería la asenta, que sería la ID asenta, nombre, zona centro, etcétera. El código postal, la ID municipio, ID zona, ID tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto obviamente está ligado con esto de acá, no hace falta ponerlo. Y pues ya esto sería prácticamente todo por mi parte. Este sería lo que sería el diccionario de datos y el modelo relacional. Bueno, voy a explicar lo que es cómo fue la creación de la base de datos de asentamiento en MySQL. Muy bien, lo primero que vamos a explicar será que en este Notepad ya tenemos todo el código sobre la creación de la base de datos. Como primera parte, bueno, esto es para abrir MySQL y enseguida vamos a comenzar a crear nuestra base de datos. El código para crearla es create database, el cual vamos a copiar aquí y nos vamos a MySQL. Aquí tenemos nuestras bases de datos que tenemos que tenemos ya creadas. Aquí como se nota no tenemos ninguno que se llame asentamientos, entonces vamos a crear nuestra base de datos. Control V y creamos, al poner el código create database asentamientos 1 se creó nuestra base de datos y ahora vamos a usarla con el comando use asentamientos 1 punto y coma y damos enter y nos dice que nuestra base de datos está lista para usarse. Enseguida vamos a comenzar a crear las tablas, es decir, las tablas de las entidades que nosotros deseamos con nuestros atributos. Como primera parte vamos a crear la tabla de estado. Vamos a seleccionar, el código es createTable estado con las entidades ID estado, que es de tipo entero, como llave primaria. Esta es nuestra llave primaria. Nuestro nombre va a ser de tipo varchar, o sea, y va a tener un límite de 50 dígitos. Vamos a copiarlas y nos la pegamos en nuestra base de datos en MySQL y vamos a copiar el código. Aquí dice que nuestra tabla fue creada con éxito.
con las características que nosotros ya le colocamos, y vamos a ver ahora cómo quedó al poner describe estado, y nuestra tabla queda del siguiente modo. Ahora nos vamos a dirigir a la siguiente, que es con la tabla de ciudad. Muy bien, vamos a seleccionar el código. De igual manera para poderla crear colocamos el código create table ciudad, que es crear tabla con el nombre de ciudad, y tendrá los atributos de ID ciudad, que son de tipo entero y es nuestra llave primaria, el nombre, el ID, y se va a agarrar como referencia en la tabla estado, o sea que van a estar esta tabla va a estar conectada con la tabla que ya creamos anteriormente, que es la de estado. Vamos a seleccionar, copiamos y pegamos para ir creando nuestra tabla, y damos clic en control V. Muy bien, al copiar el código nos aparece que la tabla fue creada. Aquí ya nos aparece que todo es correcto y sin ningún error, y damos clic en describe ciudad, que es el nombre de nuestra tabla, y nos aparecerá como con las características que nosotros le colocamos. Muy bien, continuamos con la siguiente parte, que es con la entidad de municipio. Vamos a crearla. Este es el código creatable municipio. En esta se van a colocar nuestros atributos, que son ID municipio, el nombre, el ID estado, y como referencias la tabla de estado, o sea que van a estar conectadas esas dos. Nuestra llave principal va a ser ID municipio, el nombre va a ser de tipo varchar de 20, el ID estado va a ser de tipo entero, y nuestra llave foránea es conectada con ID estado, por eso se ocupa como referencia nuestra tabla estado. Copiamos y pegamos en nuestra base de datos para comenzar la creación. Nos aparece que la tabla fue creada con éxito, y damos clic en describe municipio punto y coma. Esto es únicamente para poder mostrar cómo quedó nuestra tabla, que se haya creado correctamente, y así es como queda. Muy bien, continuamos con la siguiente, que es nuestra tabla de zona. Muy bien, copiamos nuestro código, que es creatable zona, y vamos a colocar nuestra ID zona, que es nuestra llave principal de tipo entero, y zona es otro atributo que es de tipo varchar de 20 iconos, y damos clic en copiar, y ahora nos dirigimos aquí y pegamos. Aquí nos aparece que la tabla fue creada correctamente, y únicamente mostraremos cómo quedó nuestra tabla creada. Damos clic en enter y así quedó nuestra tabla de zona. Enseguida con nuestra tabla de tipo asenta. Copiamos. Nuestra llave principal es ID tipo, que es de tipo entero, y nuestro siguiente atributo es tipo, que es de tipo varchar de 20, y copiamos y pegamos en nuestra base de datos para ir mostrando cómo va quedando nuestra creación de la base. Muy bien, se colocó el código, nos aparece que se creó correctamente, y así fue como quedó nuestra tabla de tipo asenta. Enseguida vamos a crear una tabla que tenga por nombre de asenta, que va a tener las siguientes características. Nuestra llave principal va a ser ID asenta, que es nuestra llave primaria. También va a tener el atributo de nombre, que va a ser de tipo varchar, ID tipo, que va a ser que es otra de nuestras atributos, ID tipo, que va a ser de referencia a nuestra llave foránea, que va a tener de referencia la base de datos, la tabla de tipo asenta. También ID municipio, que también es llave foránea, y la vamos a extraer de nuestra tabla de municipio. ID zona, que también es llave foránea, y se va a extraer de la base de la tabla de zona. Y por último, nuestro atributo de cp-int de 20 iconos, que es nuestro atributo de código postal, que va a ser de tipo entero y con 20 iconos disponibles. Vamos a copiar nuestro código y lo pegamos en nuestra base de datos.
nos aparece que se creó correctamente toda esta indicación, damos clic en Enter y así fue como se creó nuestra base de datos. Esta es únicamente nuestra creación de toda la estructura de la base de datos y esto sería todo por nuestra creación de la base de datos. Continuamos con los siguientes puntos. Únicamente para mostrar que nuestra base de datos fue creada, vamos a poner el código de show database para ver nuestras bases de datos y nos aparecerá que aquí ya tenemos creada nuestra base de datos de asentamientos 1 con todo lo que ya le colocamos anteriormente. Vamos a mostrar las tablas, que es con el comando show tables. No, un momento, vamos a usar primero la base de datos. Vamos a poner use asentamientos 1, damos clic en punto y coma y damos enter y ya tenemos lista para usar nuestra base y solamente vamos a colocar el comando show tables punto y coma y nuestras tablas quedan de este modo. Aquí aparecen nuestras tablas que creamos, que es asenta, ciudad, estado, municipio, tipo asenta y zona. Muy bien, esto sería todo por la creación de nuestra base de datos. Ok, vamos a separar las hojas que están dentro de este libro de Excel. Las hojas que nos aparecen son estado, ciudad, municipio, zona, asenta y tipo de acento. Cada una de estas hojas contiene datos. Contienen varios datos. Lo que queremos hacer es separar cada una dentro de... Bueno, vamos a crear una carpeta posteriormente donde se va a ir almacenando, donde se van a ir almacenando estas hojas. Vamos a mantener, estas hojas se tienen que guardar manteniendo los mismos datos que aparecen aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser irnos dentro del programador, a Visual Basic. Y pondremos este código. Nos permite separar los libros de Excel, los .xls, pero manteniendo los mismos datos que contiene cada hoja dentro del libro de Excel. Y de esta manera nos los va a ir colocando. De esta manera, ¿cómo se van a guardar? Se van a guardar con el mismo nombre que tienen las hojas del Excel, del libro de Excel. En este caso se guardó así como estado, ciudad, asenta, municipio, tipo de asentamientos y zona, pero estas se guardan con .xlx. Pero nosotros para poder importar los datos necesitamos que estos libros de Excel tengan una extensión de .csv. La línea de código con la que vamos a importar los datos de Excel a MySQL sería load data local on file, la dirección donde se encuentra nuestro archivo, nuestro .csv, y en qué tabla es la Kira. En este caso la pondremos en la tabla estado, y así con las demás. Solamente cambiaría lo que es el nombre del archivo y el nombre de la tabla en la Kira, pero lo demás, la misma línea de código es la misma, exactamente la misma. Y lo importaremos para lo que es la tabla ciudad, municipio, zona, tipo de asentamiento y asentamiento. Y de esta manera se van a importar los datos. Bueno, yo voy a explicar lo que es el modelo estrella de la base de datos de asentamiento. Muy bien, para comenzar, nuestra primera parte es sobre la entidad, auditoría, estado, de las cuales derivan las entidades secundarias, que son estado insertar, estado actualizar y estado eliminar, las cuales son las operaciones que se pueden realizar en esta entidad. La entidad principal tiene los atributos de operación, usuario, fecha, new ID estado, new nombre, old ID estado y old nombre.
Las siguientes, que son las secundarias, tienen lo siguiente. Las tres contienen los mismos atributos, solamente que cambian las operaciones que realizan. Como aquí dice insertar, es para insertar datos en la entidad de auditoría estado. Esta es la operación de actualizar, de únicamente modificar o actualizar los datos, como su nombre lo dice. Y en estado eliminar, son eliminar los datos que ya se encuentran en la base de datos. Muy bien, estas tienen los atributos de operación, usuario, fecha, new ID estado y new nombre. Muy bien, esto en la primera parte de nuestro diagrama. Vamos con la siguiente, el cual es con la entidad de auditoría ciudad. Esta de igual manera tiene tres entidades secundarias que son las que derivan de la principal, que son las de insertar, actualizar y eliminar. Tienen por nombre ciudad-insertar, ciudad-actualizar y ciudad-eliminar. La principal tiene por nombre auditoría-ciudad y tiene los atributos de operación, ¡Sofía! Los atributos de operación, usuario, fecha, new ID ciudad, new nombre, old ID ciudad y old nombre, que son los atributos de la principal. Y en las entidades secundarias tiene los mismos atributos, ya que únicamente modifican las operaciones que va a realizar, que van a insertar, actualizar o eliminar, y tienen los de operación, usuario, fecha, new ID ciudad y new nombre. Muy bien, esto es todo por la segunda parte del diagrama de modelo de estrella. Para la tercera parte de nuestro diagrama se ocupó con la entidad auditoría municipio. Muy bien, en esta tiene los atributos de operación, usuario, fecha, new ID municipio, new nombre, old ID municipio y old nombre. De ellas deriva las entidades secundarias, las cuales son municipio insertar, municipio actualizar y municipio eliminar, las cuales, como ya mencionamos, únicamente se encargan de las operaciones que se puedan realizar en la principal, que es auditoría municipio. Muy bien, las tres entidades secundarias tienen los mismos atributos, que son operación, usuario, fecha, new ID municipio y new nombre, que son las únicas que se modifican en la entidad principal. En la cuarta parte de este diagrama, el cual es el de la entidad auditoría zona. Muy bien, esta es nuestra principal, que tiene los atributos de operación, usuario, fecha, new ID zona, new zona, old ID zona y old zona. Muy bien, en estas derivan las entidades secundarias, las cuales son zona insertar, zona actualizar y zona eliminar, y todas tienen los mismos atributos como ya se mencionaron, que son operación, usuario, fecha, new ID zona y new zona. Como ya se mencionó anteriormente, únicamente lo que cambian son el tipo de operaciones que se van a realizar en cada una, que es la modificación de los datos si se desean insertar, actualizar o eliminar. Muy bien, eso es todo por la cuarta parte. Continuamos con la siguiente. En la quinta parte de nuestro diagrama se realizó con la entidad de auditoría tipo de asentamiento, el cual tiene los siguientes atributos, que esta es nuestra principal y tiene los atributos de operación, usuario, fecha, new ID tipo, old ID tipo y old tipo. Muy bien, nuestras entidades secundarias, es decir, las que derivan de la principal, son tipo de tipo asenta insertar, tipo asenta actualizar y tipo asenta eliminar, y todas tienen los mismos atributos, que son operación, usuario, fecha, new ID tipo y new tipo. Muy bien, continuamos con la sexta y última parte de nuestro diagrama, el cual es el auditoría asenta, la principal, y tiene los atributos de operación, usuario, fecha, new ID asenta, new nombre, new CP, es decir, CP es código postal, old ID estado, old nombre y old CP. Muy bien, esta igualmente tiene sus tres operaciones, que son las de las entidades que derivan de la principal, que son asenta insertar, asenta eliminar y asenta actualizar, y todas tienen los mismos atributos, los cuales son operación, usuario, fecha, new ID asenta, new nombre y new CP. Muy bien, esto sería todo por
Voy a iniciar explicando lo que es las auditorías de eliminar, actualizar e insertar datos. Vamos a comenzar con lo que es la tabla de estado. En este caso vamos a poner Create Table Auditoría. Vamos a crear una nueva tabla donde llevará lo que es operación, el usuario. En este caso el usuario se tomará de la máquina que estamos usando. En este caso se llamará root localhost. Vamos a crear lo que es la fecha, el date time, va a ser la hora y el día en el que se va a estar insertando ese dato. Vamos a poner lo que es un nuevo ID, un nuevo nombre, un viejo ID y un viejo nombre. Lo que es esto, bueno, vamos a poner lo que es describe toda la tabla de auditorías, donde nos va a mostrar que fueron correctamente insertados esos atributos de esta nueva tabla. Y lo que vamos a hacer, vamos a crear un delimiter, vamos a crear un trigger, vamos a poner estado insertar, lo que es after insert un estado, en este caso vamos a utilizar lo que es la tabla estado, y le vamos a poner que lo vamos a insertar dentro de la tabla que habíamos creado anteriormente, lo que es auditoría estado. Y después vamos a insertar lo que es el valor. En este caso vamos a poner 33 Roma. Para lo que es la auditoría de actualizar, vamos a hacer básicamente lo mismo, pero en este caso lo único que cambiará, en vez de insert va a ser update. Vamos a utilizar los mismos atributos de la tabla auditoría. En este caso, en vez de ponerle Roma, lo vamos a actualizar, lo vamos a poner como Rusia en el ID estado que creamos, el número 33. Y para eliminar, básicamente se va a utilizar lo mismo, lo que es la tabla de auditorías, pero en este caso vamos a utilizar lo que es delete, en este caso que es eliminar. Y así se mostrará nuestra tabla donde dirá que la información ha sido insertada por el usuario tal, la fecha tal, y se ha colocado el nuevo ID estado, el nuevo nombre, el viejo ID estado y el viejo nombre, y que la información ha sido borrada. Nos aparece el número del ID que ha sido borrada. Básicamente lo mismo será para crear la tabla de auditoría de ciudad. Vamos a utilizar los mismos, que es un nuevo ID de ciudad, un nuevo nombre de ciudad, un viejo nombre de ciudad y un viejo ID de ciudad. En este caso lo haremos con la tabla que es ciudad. Vamos a hacer lo mismo, vamos a crear un trigger que se llame insertar y vamos a hacer lo mismo en actualizar. En este caso, ya como hemos mencionado antes, lo único que cambiará va a ser lo que es insertar por update, y lo mismo en eliminar, va a cambiar lo que es update por delete, y nos está mostrando lo que es la información insertada, la información eliminada, qué usuario se eliminó y en qué fecha y en qué horario se está eliminando y en qué horario se está creando. Básicamente usaremos la misma sintaxis para todas las entidades. Por ejemplo, en este caso nada más le cambiaremos lo que es auditoría municipio. Vamos a crear lo que es municipio insertar y vamos a empezar a insertar nuevo dato. Va a llevar lo mismo, lo que es un nuevo ID municipio, nuevo nombre. Va a mostrar el mensaje que la información ha sido insertada. Lo mismo en borrar, solo en vez de insert pondremos delete, y lo mismo para actualizar, pondremos update.
vamos a crear lo que es la tabla de zona. En este caso vamos a crear lo mismo, que es una auditoría de zona. Vamos a poner lo mismo, un trigger, que en este caso se va a llamar zona insertar. Utilizaremos lo mismo, solo cambiaría el atributo, el nombre del atributo, en este caso que sería un nuevo ID de zona, nueva zona, y lo mismo pondremos para insertar el valor. Y para actualizarlo usaremos lo que es update para actualizar esta información, y para eliminarla lo mismo, utilizaremos lo mismo, solo que en este caso vamos a usar lo que es delete. Así se mostrará nuestra auditoría de zona, lo que es la información insertada, información eliminada, lo que es la fecha, el usuario por el que se está creando. Luego vamos a crear lo que es la auditoría, que es el tipo de asentamiento. Vamos a utilizar lo mismo, vamos a utilizar un nuevo ID tipo y un nuevo tipo. En este caso es el nombre del tipo de asentamiento, el tipo. Y así se mostrará lo que es nuestra auditoría de tipo asenta, que nos está creando con todos los atributos. Y lo que vamos a crear, un trigger de tipo asenta, donde vamos a estar insertando nueva información. Luego insertaremos lo que es un nuevo dato, un nuevo dato. Después crearemos un trigger donde se actualice ese dato, lo que será la auditoría de tipo asenta. Pondremos, para que se actualice, pondremos la extensión lo que es update. Para eliminar lo mismo haremos, en este caso utilizaremos delete, y así se mostrará igual nuestra tabla, donde dirá que la información ha sido insertada, ha sido actualizada, ha sido eliminada por el usuario tal, a la hora tal, y lo que se cambió de los atributos, todo nos lo mostrará en esa tabla que creamos de auditorías. Lo mismo haremos con lo que es la tabla de asentamientos. Vamos a crear igual una nueva auditoría que se llame acentos, es una nueva tabla. En ese caso va a cambiar lo que es el nuevo ID, el nombre y el código postal. Y de esta forma nos aparece que la tabla ha sido creada correctamente con todos los atributos que hemos colocado anteriormente. Lo mismo va a ser poder insertar con insert into, tomaremos lo que es la tabla asenta, y lo que se va a insertar en la auditoría asenta va a ser lo que es operación, usuario, fecha, nuevo número, nuevo ID de asenta, nuevo nombre y nuevo código postal. Lo mismo vamos a hacer con actualizar. En este caso vamos a tomar lo que es update asenta. Esto se va a insertar en la tabla, bueno, va a mostrarnos en la tabla lo que creamos en la auditoría asenta. Nos va a mostrar todos los datos que cambiamos y todo. Lo mismo vamos a hacer con eliminar. En este caso vamos a utilizar lo que es delete. Igual nos va a mostrar lo mismo, lo que es la información ha sido eliminada y todo lo que nos tiene que mostrar, y así se mostrará nuestra tabla de asenta, que nos muestra que la información ha sido eliminada, ha sido insertada por el usuario tal, la fecha tal, lo nuevo que se colocó, lo viejo que tenía, y que la información ha sido eliminada. Y bueno, eso es básicamente todo lo que es de auditorías. Para poder crear lo que es la recuperación de datos, vamos a crear lo que es un create procedure, es un store procedure. Vamos a crear lo que es recuperar los datos de la tabla estado. En este caso vamos a tomar lo que es la tabla estado, el ID nombre y el nombre, y vamos a seleccionar lo que es el ID de estado y el nombre, que son los datos que vamos a querer recuperar. From la auditoría que hemos creado anteriormente, que es el estado de eliminar. Y
vamos a poner lo que es una fecha. Esa fecha fue en el día en el que se realizó esa acción de eliminación de esos datos. Y le vamos a poner lo que es la fecha de inicio y la fecha finalizada de recuperación de estos datos. Lo mismo vamos a hacer con las demás tablas, la que es ciudad, municipio, zona, tipo de asentamiento y el asentamiento. Vamos a crear un procedure. Esa nos va a permitir recuperar lo que son los datos que han sido eliminados con las auditorías de eliminación de datos de cada una de estas entidades. Estas van a ser creadas por entidad, o sea, separadas, y vamos a crear lo que es la fecha de inicio y la fecha de finalización. Esta va a tener la fecha y va a marcar el tiempo, bueno, la hora en la que se fue eliminando cierto dato, cierto atributo, cierto dato al que se fue eliminando. Vamos a crear lo que es un delimiter, create procedure, recuperar ciudad. ¿De dónde será de la tabla ciudad? Seleccionamos lo que son los atributos ahí de ciudad y nombre de la auditoría que habíamos creado anteriormente, que es ciudad eliminar, donde la fecha es la que se tomó, fue la que será la que realizó la eliminación de datos en esa fecha. Va a marcar lo que es una fecha de inicio y una fecha final de recuperación de datos. Y así se crearía lo que es la recuperación de datos. La vamos a crear con un store procedure. Y eso sería todo.